Hola, bienvenidos a una nueva edición de la Winter School, las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, una de las actividades de la cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Mi nombre es María Victoria Álvarez y soy la responsable de esta cátedra Jean Monnet. Antes de comenzar con el módulo 1 de esta Winter School, quería hacerles algunos comentarios específicos sobre cómo obtener el certificado de esta Winter School y a su vez mostrarles muy brevemente cuáles van a ser los temas a tratar. Para eso les voy a hacer una presentación. Bien. En esta Winter School 2024 vamos a preguntarnos y tratar de responder qué es la integración regional, qué es la integración económica, las diferencias entre regionalismo y regionalización, las principales características del Mercosur y de la Unión Europea y el marco teórico conceptual que elegimos para abordar estas relaciones, que es el interregionalismo. También vamos a describir brevemente los principales elementos de la acción exterior de la Unión Europea, cómo negocia acuerdos internacionales y, por supuesto, vamos a ver a fondo el acuerdo comercial en principio firmado en 2019 entre Mercosur y Unión Europea, las principales disposiciones, los sectores ganadores y perdedores a un lado y al otro, las causas de la firma de este acuerdo en principio, las consecuencias de su firma, la situación actual y, por supuesto, las perspectivas futuras. Las condiciones para obtener el certificado final son 3. Ver todos los videos que forman parte de esta Winter School en modalidad virtual, darle like a cada uno de los videos y dejar un comentario sustantivo en cada video sobre el contenido de cada video. No solamente van a ser videos expuestos, por que tienen que ver con la exposición de mis comentarios, sino que también vamos a contar con importantes especialistas del Mercosur. Esto entonces en lo que se refiere a cómo obtener el certificado final y los principales temas de esta Winter School. Les recordamos que esta cátedra Jean Monnet es financiada por el programa Erasmus Plus de la Comisión Europea. Bien, si vamos a empezar con algunas consideraciones preliminares, es importante que aceptemos, digamos, que el concepto de integración regional es de uso cotidiano y no hay una única definición aceptada o consensuada. Lo mismo ocurre con otros conceptos de las relaciones internacionales o de la ciencia política, como guerra, revolución, democracia, paz, Estado, etc. Lo que ocurre con este concepto polisémico es que muchas veces se aplica de manera equivocada a actividades netamente cooperativas. La integración en realidad requiere de cooperación y no a la inversa. Este es un punto fundamental, no confundir integración con cooperación. La cooperación regional puede definirse como un proceso mediante el cual los estados individuales u otros actores actúan juntos para beneficio mutuo y con el fin de resolver algunas tareas comunes en ciertas áreas, a pesar de los intereses contradictorios en otros campos de actividad. Más allá de estas primeras consideraciones, el resto del módulo 1 va a tratar de forma muy sucinta, por supuesto, diferenciar dos términos: el sustantivo integración y el adjetivo regional. Lo que vamos a ver a lo largo de este módulo es que
hay una literatura, una biblioteca, digamos, que durante algunas décadas se dedicó a estudiar la integración y posteriormente, a partir de los 90, nos vamos a encontrar, por decirlo así, con otra biblioteca que va a poner el foco en lo regional, es decir, en el regionalismo, sin que, por supuesto, el concepto de integración regional desaparezca. Vamos, antes que nada, a tratar de distinguir algunas cuestiones fundamentales del concepto de integración. La integración siempre posee origen voluntario o volitivo por parte de los actores que van a comenzar un proceso de este tipo. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con la dominación o la unión que se puede dar, pero basada en la fuerza, basada en la conquista militar. La integración posee naturaleza cooperativa, por eso decíamos que la integración requiere de cooperación, pero no necesariamente a la inversa. Las manifestaciones concretas en el mundo de esta integración asumen formas muy diversas. Y no hay una definición de consenso, ya lo decíamos hace unos instantes, sobre la integración regional. La integración puede ser concebida como una condición o estado de cosas, como un proceso. Si lo definimos como un proceso, la integración puede tener un resultado o producto final incierto y como resultado. Claramente no es el lugar aquí para poder abordar estas diferentes definiciones, pero es importante que al menos tengan en cuenta estas ideas básicas. Ahora bien, los expertos no solo difieren en cuanto a si la integración se define como una condición, como un proceso, como un resultado, sino también en cuanto al contenido sustantivo de la misma. ¿Qué significa decir que una región está integrada o se está integrando? ¿Es la naturaleza de la integración la unificación política, la unificación económica o una combinación de las dos? ¿O el contenido de la integración es el cambio de las actitudes sociales, es decir, un creciente sentimiento de identidad común? Claramente no podemos responder aquí a estos interrogantes, pero nos queda, digamos, de forma evidente un hecho muy palpable, que es que estamos frente a un fenómeno complejo y multidimensional. En general, la literatura cree que es útil analíticamente distinguir tres áreas: la política, la económica y la social, aunque, hay que decirlo, no siempre es posible esta distinción en la realidad. En este primer módulo de consideraciones preliminares nos vamos a concentrar muy brevemente en la dimensión económica. La dimensión económica implica ver justamente que ya había hace varias décadas aparecieron, digamos, los primeros economistas políticos que modelaron sus teorías a lo largo de un camino de la integración top-down, es decir, de arriba hacia abajo, completamente enfocado en las reglas y en las instituciones y como un proceso lineal. La dimensión económica de la integración regional tiene como finalidad eliminar barreras al intercambio económico entre los miembros. Y se suele decir que hay ciertas etapas, ¿no?, a seguir, sobre todo basándonos en estos primeros economistas políticos que les comento. La zona de libre comercio, algunos incluyen una zona de preferencias arancelarias antes, luego una unión aduanera, un mercado común, una unión económica y la integración económica total. Tanto Bela Balazs como otros autores, por ejemplo Jacob Wiener, van a discutir justamente la intensificación gradual de la cooperación económica siguiendo una linealidad desde un tratado de libre comercio hasta la integración económica total. Es decir, la integración va siguiendo un determinado modelo paso a paso.
Y la comparación se hace entre regiones midiendo hasta qué punto han llegado estas regiones a una etapa o a otra dentro de este continuum. Este es simplemente una representación gráfica de las etapas de la integración económica según Vela Balazs. No me puedo detener demasiado aquí, pero sí me parece importante que se han generado diferentes críticas respecto a esta tipología y esta idea de linealidad. La concepción del fenómeno de la integración regional como un proceso ideal, lineal, en el cual mediante el cumplimiento de determinados pasos y requisitos se obtiene una serie de resultados beneficiosos específicos, ha sido, como digo, fuertemente criticada. Esta tipología ordenada que nos presentan estos economistas políticos no es estrictamente acumulativa, ¿no? Desde otra perspectiva uno podría decir que se podría tener un arancel externo común sin una zona de libre comercio. Tampoco está claro que se deba comenzar con un área de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, un grupo de países podría comenzar con un mercado común o por una unión aduanera. Por ejemplo, este último caso se dio con los 6 países fundadores de la actual Unión Europea. No pasaron por una zona de libre comercio, sino que directamente en 1968 conformaron una unión aduanera y a partir de allí siguieron, digamos, profundizando su integración económica. Hay muchos interrogantes. Por ejemplo, la integración regional es un proceso de desarrollo en el que un conjunto de unidades o de actores se mueve a través de numerosas fases de manera ordenada, o es más casual y menos lineal. Claramente no podemos aquí adentrarnos en intentar responder esos interrogantes, pero nos parece importante al menos plantearlos. Siguiendo con la dimensión económica, tengamos en cuenta que la integración supone la eliminación de fronteras económicas entre 2 o más países, teniendo en cuenta que frontera económica es cualquier demarcación que restringe la movilidad de bienes, servicios y factores productivos entre unos países y otros. El paso de un nivel de integración a otro más avanzado exige medidas de integración positiva y de integración negativa. Esta es una concepción de Peckmans de los años 90. Cuando este autor habla de integración positiva, está incluyendo la formulación conjunta de políticas, es decir, a través de la armonización, de la coordinación de medidas conjuntas, y la integración negativa equivale a la liberalización, es decir, la reducción o eliminación de aranceles y de otro tipo de barreras entre los Estados miembros. En la práctica, tanto la integración positiva como la negativa marchan juntas. Lo que se suele decir es que la condición necesaria y suficiente para la integración económica es la unificación de mercados de 2 o más economías a través de su liberalización recíproca, siempre atendiendo solamente a esta dimensión económica. Si seguimos adelante, dejamos de lado lo que tiene que ver con la dimensión económica de la integración regional y vamos a ver el otro término, ¿no? Ya habíamos hablado de integración, ahora pasemos a poner el foco en el adjetivo regional. Para eso tenemos que ver la literatura que hace la diferencia entre viejo regionalismo y nuevo regionalismo. Pero vayamos de a poco. La categoría de regionalismo per se es de un uso muy limitado entre los años 50 y 80. Solo algunas obras aquí mencionadas la utilizan, pero al margen de estos escasos casos, digamos, escuetos casos, esta categoría fue muy poco utilizada en la literatura de esos años. El término regionalismo
va a aparecer en los años 90 y alude a las políticas que tratan de organizar el sistema internacional a través de regiones. En este sentido, las regiones empiezan a ocupar un nuevo lugar, sobre todo en la disciplina de las relaciones internacionales, de los estudios comparados, y aparecen como ubicadas entre lo global y lo nacional. Un autor muy importante del nuevo regionalismo es Hedne, que justamente acuña esta expresión. La aparición de este concepto de nuevo regionalismo es una respuesta a los cambios estructurales a nivel internacional, el fin de la Guerra Fría, la sustitución de la bipolaridad por la multipolaridad, la disminución relativa de la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, debe entenderse como parte del proceso de globalización. En este sentido, los bloques regionales implicarían una nueva forma de gobernanza. Les decía que había que distinguir entre el viejo y el nuevo regionalismo. Siguiendo con Hedne, la integración regional pertenece al discurso del viejo regionalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el estudio del regionalismo, el viejo regionalismo, estaba dominado por un foco empírico en Europa y concentrado en actores estatales. Era una mirada eurocéntrica y estrecha. El nuevo regionalismo es a la vez global y pluralista, es decir, tiene un carácter multidimensional que le otorga uno de sus rasgos esenciales e incorpora una fuerte racionalidad política. Entonces, a través del uso de términos como regionalismo o regionalización, que ahora vamos a entender un poco mejor la diferencia, se puede ir más allá de la distinción algo estrecha y artificial entre cooperación regional e integración regional. Esto no significa que los conceptos de integración regional y de cooperación regional aún puedan distinguirse analíticamente y, bajo ciertas condiciones, hasta puede ser una distinción muy importante. Entonces, enfatizando un poco más lo que veníamos diciendo, tenemos teorías clásicas de la integración regional en las décadas de los 50 y los 60 que se ocuparon principalmente de la integración europea. Aquí vamos a encontrar por ejemplo, el neofuncionalismo o el intergubernamentalismo. Ahora, durante la era del viejo regionalismo, las teorías de la integración europea se desarrollaron para y a partir de la experiencia europea y luego se hicieron intentos de aplicar estas teorías a otras regiones. Lo que ocurrió fue que con demasiada frecuencia se vio a la entonces Comunidad Europea y hoy Unión Europea como el modelo. Otros modos más flexibles o más informales de regionalismo fueron, donde quiera que aparecieran en el mundo, caracterizados como diferentes o más débiles. Bien, en un momento en que la globalización se había convertido entonces en una característica común de cualquier experiencia regional, un autor como Fredrik Soderblom va a sostener que las regiones se están convirtiendo en una especie de estructura intermedia entre las sociedades y los órdenes del mundo. El concepto de región se ha hecho más complejo que antes. Por un lado, hay que tener en cuenta la relación entre regiones y órdenes del mundo y por otro lado, la relación entre actores estatales y no estatales. En este nuevo mundo borroso, las regiones se han hecho más heterogéneas que antes, incluyendo límites geográficos imprecisos y dinámicos. Si nos concentramos en el nuevo regionalismo, ¿sí? Los estudiosos que se catalogan como estar dentro de este enfoque del nuevo regionalismo van a afirmar que la vieja escuela no logró generar teorías viables capaces de contrastar diferentes realidades más allá de la integración europea. Estos nuevos enfoques regionalistas en realidad sí explican la acción colectiva regional
como una forma de gestionar la globalización, las fuerzas externas y las presiones de los mercados competitivos, mucho más allá de lo que es la mera experiencia europea. También desde el nuevo regionalismo se entiende que los procesos de integración regional fuera de Europa son de naturaleza diversa y comprenden una gama de modelos, estructuras y procesos que definen la construcción de la región. Ahora bien, para ir finalizando, me parecía importante que entre estas consideraciones preliminares se entendiera la diferencia entre regionalismo y regionalización. Regionalismo como categoría contribuye a la reconceptualización de los estudios de los procesos asociativos en el mundo. El regionalismo puede adoptar diferentes formas y grados de institucionalización. No se limita a la integración, sino que incluye otras formas de acción conjunta como la cooperación y la concertación. Ahora bien, el regionalismo tiene otra acepción. Se lo puede entender como el proceso consciente, ¿sí?, de diseño y aplicación de políticas de alcance regional por parte de los estados para reorganizar un espacio geográfico regional determinado. Aquí, entendido como proceso, la integración regional para algunos puede llegar a ser un tipo de regionalismo consistente en un proceso formalizado y conducido desde el Estado. A diferencia de este proceso de regionalismo, nos encontramos con la regionalización, que es un proceso informal por el cual se incrementan los flujos de intercambio entre un conjunto de países territorialmente contiguos. Esta es otra forma de expresarlo. En palabras de Andrew Harrell, los motores más importantes para la regionalización provienen de los mercados, del comercio privado y de los flujos de inversión y de las políticas y decisiones de las empresas. Es decir, la regionalización constituye un proceso espontáneo, informal y market-driven. El regionalismo, por su parte, bien puede incluir la regionalización, pero tiende a ser un arreglo más complejo y multidimensional, y se caracteriza por ser un proceso dirigido, formal y más que nada liderado por el Estado. A lo largo de esta Winter School nos vamos a referir tanto a Mercosur como a la Unión Europea como procesos incluidos dentro del regionalismo, y vamos a dejar de lado lo que tiene que ver con los procesos de regionalización. Desde ya les agradezco mucho la atención a este módulo 1 de la Winter School y espero que nos sigamos viendo en los próximos videos. Aquí les dejamos la información de contacto y será hasta la próxima. Muchas gracias.